Quisiera darles la bienvenida a nuestra cuarta tertulia metodológica de este semestre. En este momento nos está acompañando Andrea Galvez. Ella es ingeniera, ella es colombiana, graduada de la Universidad de los Andes y actualmente pues hace parte de este proyecto que no sé si de pronto muchos de ustedes lo vieron, fue todo un boom cuando salió en las noticias. Andrea, pues gracias por aceptar la invitación, y también quería añadir que Andrea también ha sido destacada como una de las 45 mujeres más transformadoras menor de 45 años en nuestro país. Muchísimas gracias, Andrea. No, Bienvenida. muchas gracias por la invitación. La verdad estoy muy contenta de este espacio. Buenas tardes a todos, gracias por conectarse. Yo estoy en Suiza, son las 9 de la noche acá. Y la idea de esta presentación espero es compartir el trabajo que llevamos realizando acá. También un espacio de discusión y de preguntas. Entonces, esta charla la he llamado el puente digital entre el cerebro y la médula espinal para revertir la parálisis después de una lesión medular. Entonces, déjenme iniciar contándoles quiénes somos nosotros. Yo hago parte de un gran laboratorio que se llama NeuroRestore y está encabezado por dos profesoras, la profesora Jocelyn Bloch, que es neurocirujana funcional, y el profesor Gregoire Courtin, que es profesor de la Politécnica de Lausanne, neurocientífico. Y estamos localizados en Suiza específicamente. Tenemos 3 centros, la EPFL, que es la plataforma en Ginebra. En Friburgo tenemos el laboratorio de primates, y en Lausanne, donde yo realmente trabajo, que es el hospital y el centro de rehabilitación, donde hacemos los diferentes ensayos clínicos. Entonces, profundizando más ahora en la ciencia, les voy a hablar primero de la lesión medular. Entonces, cuando tenemos una lesión medular, esas señales que envía nuestro cerebro a través de la médula espinal se ven interrumpidos por esta lesión. Es decir, que esos comandos motores no pueden llegar a las diferentes partes de nuestro cuerpo, y esta interrupción en la comunicación causa parálisis. Entonces, dependiendo del nivel donde está esa lesión, se ha afectado las diferentes partes del cuerpo a nivel sensorimotor. Pero lo que debemos saber y lo que es importante es que esos circuitos en la médula espinal por debajo de la lesión medular se encuentran intactos. Entonces, desde hace muchos años, ya se ha mostrado como estrategia en diferentes tipos de centros de investigación la estimulación medular. Y aquí, como ven, este animal es un animal con daño medular inducido, y cuando tiene la estimulación prendida on, el animal ahí, como ven, puede tener marcha. Lo voy a volver a iniciar, pero cuando, entonces ahí, perdón. Entonces ahí vemos que el animal tiene una marcha y ahí está siendo su médula espinal estimulada, pero apenas esta estimulación se apaga, el animal pierde esa capacidad de caminar. Es decir, que la estimulación logra reactivar esos circuitos que han estado en un estado adormecido debido a la lesión medular. Entonces vamos a hablar un poco de esos mecanismos de la estimulación medular. ¿Cómo es, digamos, a nivel celular que esta estimulación eléctrica hace que se pueda reactivar estos circuitos? Entonces, aquí estoy mostrando una sección transversal de la médula espinal. Y tenemos las fibras aferentes de la piel y los músculos que entran a través de la zona de entrada de la raíz dorsal y se conecta directamente a neuronas motoras, estas fibras rojas que ven en esta imagen, o indirectamente a través de una cadena de interneuronas. Así que los estudios preclínicos y los trabajos en simulación han relevado cuál es ese mecanismo realmente de la estimulación eléctrica medular.
Es decir, que cuando aplicamos la estimulación eléctrica a nivel medular, lo que estamos haciendo es activando en esta parte dorsal, indirectamente, unas fibras específicas motoras, pero específicamente lo que hacemos es activar esas fibras propioceptivas. Y en concreto, específicamente esas fibras propioceptivas, activamos las fibras de gran diámetro que se llaman estas A-alfa, estas fibras A-alfa que están aquí resaltadas en rojo. Entonces ese es como el mecanismo como tal de por qué, digamos, logramos de forma indirecta activar estas raíces motoras y reactivar esos circuitos que se han visto afectados después de una lesión medular. Pero muy interesante, cuando vamos, digamos, a modelos en roedor, podemos extraer esos ganglios de la raíz dorsal y logramos hacer lo que se llama un atlas a nivel celular, y podemos identificar los diferentes grupos de neuronas. Y aquí estamos mostrando, digamos, estos 3 clústeres donde vemos en rojo estas células que son las fibras propioceptivas. Y esas fibras propioceptivas lo que hacen es detectar los cambios en los músculos. En amarillo vemos este clúster donde son las células que transportan la información relacionada con el tacto, que procede de los mecanorreceptores de la piel y los músculos. Y en gris vemos las fibras que transmiten la información sobre el dolor, que no están mielinizadas y tienen una velocidad de conducción lenta. Pero específicamente, a través de estudios también podemos mirar más específicamente y a través de imágenes de calcio logramos ver que durante la estimulación eléctrica lo que estamos activando en estos ganglios son las neuronas y podemos identificar cuáles son esas células, digamos, que se están activando a través de la estimulación eléctrica, y podemos identificar que son estas las P-valve células que son en rojo, que son las de propiocepción. Es así que, resumiendo lo que les acabo de decir, podemos identificar a nivel celular que las células que permiten la reactivación de estos circuitos son las células propioceptivas. Entonces el target de la estimulación eléctrica son esas fibras propioceptivas a nivel medular. Y más allá podemos utilizar virus, y funcionalmente utilizamos estos virus para activar o inactivar específicamente estas neuronas. Y aquí lo que vemos es cuando aplicamos estimulación eléctrica, el animal puede caminar, porque este animal normalmente tiene una lesión que no le permite caminar y acá está siendo estimulado. Pero cuando esa estimulación no está, entonces cuando se silencian específicamente esas células propioceptivas, hace que el animal no pueda caminar así haya estimulación eléctrica. Entonces ahí muestra de nuevo como esa clave y esa importancia del circuito propioceptivo. ¿Cómo podemos hacer, digamos, esta traslación realmente a humanos? Entonces, nuestro laboratorio lleva más de 10 años investigando esta estrategia de estimulación y, como les decía, la estrategia es estimular por debajo de la médula espinal eléctricamente en la parte lumbar para reactivar los circuitos. Entonces, en humanos, cuando vemos, digamos, los diferentes músculos que se requieren para la marcha, es mucho más complicado. Caminar implica una secuencia muy compleja de activación específica de diferentes músculos extensores y flexores de las piernas. Y cuando miramos, entonces, en detalle, aquí vemos cómo todas esas fibras propioceptivas están conectadas a diferentes niveles en la zona lumbar, en la médula, y a los diferentes músculos que entran en diferentes partes de las raíces de la médula para conectar con las diferentes motoneuronas. Y digamos acá lo que podemos ver es esa distribución es diferente y específica en el ciclo de la marcha.
Y se puede pues aquí observar, digamos, estos pools de activación que son muy específicos para grupos de músculos durante el ciclo de la marcha. Entonces acá tenemos la marcha dividida en lo que llamamos el stance y el swing. Y se ve cómo hay una distribución específica que es la secuencia temporal en que se activan para una marcha normal. Con base a esto y con este conocimiento, lo que queremos es seguir ese patrón de activación normal y es necesario activar entonces estas diferentes raíces de una forma espacio-temporal. Y eso es lo que llamamos la estimulación biomimética. Vamos a tratar de asemejar esos patrones de activación en tiempos específicos en el ciclo de la marcha a través de estimulación eléctrica. Cuando se empezó con el primer ensayo clínico, necesitábamos utilizar la tecnología que ya estaba disponible. Y para eso entonces se tiene este arreglo de electrodes de 16 electrodos, el 565, que está comercialmente en el mercado de Medtronic, y el estimulador, lo que llamamos el iTeach. Y nos comunicamos con este estimulador es como un marcapasos que pues es mejor conocido, y nos comunicamos con este estimulador a través de un dispositivo donde tenemos un puente wireless y un computador, y en el computador es que nosotros como neuroingenieros diseñamos esos diferentes programas de estimulación donde hacemos que diferentes, digamos, grupos de electrodos se activen en tiempos específicos dentro del ciclo de la marcha. Y entonces lo que quiero mostrarles es por qué la importancia de la activación específica en tiempo, ¿sí? Y en el espacio, en topografía de la médula. Entonces, digamos aquí la estrategia, como ven, va a ser la activación, y en rojo se encuentran, digamos, estos mapas de los diferentes extensores y flexores que los vamos a ver. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, aquí, si quisiéramos hacer una extensión a través de estudios de imagen de la médula, sabemos que este pool de motoneuronas que tenemos que activar se encuentra en esta región, y entonces que es la raíz L3, y entonces lo que vamos a tratar es, una vez implantado el arreglo de electrodos en la médula dorsal, vamos a utilizar ciertos electrodos, ¿sí? una configuración específica para activar específicamente esa raíz, la L3, para crear, digamos, este movimiento. Entonces, digamos, aquí es estimulación on, y vemos cómo podemos específicamente hacer el target y estimular este grupo de motoneuronas para causar esa extensión en la rodilla. Entonces, si continuamos, quiere decir que para un ciclo de marcha normal tenemos que activar lo que se llaman los extensores y flexores de las piernas, y entonces diseñamos programas de estimulación donde tienen como objetivo estos bloques de estimulación que van a ir dirigidos a los diferentes movimientos atrás. Entonces, como aquí se puede ver, es esa secuencia que le permite, digamos, a este participante activar aquí la extensión, antes la flexión y la propulsión, que hace parte del ciclo de la marcha, para realmente tener un grupo de músculos activados que va a desencadenar, como ven acá, la marcha normal, que así es como, digamos, en la médula espinal se activan y tiene estos patrones diferentes de estimulación. Y aquí les estoy mostrando un paciente con una lesión completa que después, digamos, de un día de hacer este mapeo de los diferentes programas de estimulación, logra volver a caminar cuando la estimulación está on. Este hace parte de 2 ensayos clínicos que hemos realizado. Tenemos en este momento 9 pacientes con implantación a nivel medular, 6 de ellos implantados
con lesión incompleta y 3 de ellos con lesión completa. Entonces, para resumirles, nuestro laboratorio lo que ha tratado es de desarrollar la estrategia de estimular la médula espinal a nivel lumbosacral para reactivar esos circuitos debajo de la lesión medular y que estos participantes puedan volver a caminar de forma más natural a través de la activación específica de los músculos extensores y flexores. Y esto ha hecho también que a través de un proceso de neurorehabilitación, porque el proceso después de la implantación de esos electrodos, esos pacientes entrenan con nosotros 6 meses intensamente y después hacemos test clínicos donde vemos si hay una mejora después de este tratamiento. Y lo que podemos ver y podemos concluir después de 9 participantes que han sido parte de estos 2 ensayos clínicos, es que hay una correlación con la mejoría y su rehabilitación y el nivel de lesión. Es decir, esos pacientes que tienen una lesión menos severa e incompleta tienden a tener una mejor recuperación después de la neurorehabilitación con estimulación eléctrica y aquellos pacientes con lesión medular más severa, completa, tienden a utilizar esta tecnología como neuroprótesis, es decir, que durante la utilización de la tecnología tienen el efecto y pueden lograr a caminar. Sin embargo, después de no utilizar la tecnología, cuando la estimulación está apagada, pierden el efecto. Y en un porcentaje menor tienen efectos a largo plazo. Con base a esto que les acabo de contar, teníamos esa motivación de cómo hacer que esta estimulación tuviese un efecto más natural. Y este es nuestro paciente Michelle. Michelle tiene una lesión completa y hemos adaptado estos programas de estimulación con lo que llamamos clickers. Es decir, cuando vemos aquí a Michelle, tiene la capacidad de utilizar botones para activar la estimulación de su pierna derecha e izquierda. Y con esta activación manual que él puede hacer de esta estimulación, le damos cierto grado de libertad, digamos, a este paciente. Es decir, que no tiene que estar sujeto a programas específicos de estimulación que tienen un tiempo de ciclo específico, es decir, 2, 3 segundos, porque normalmente lo que hacemos es se prende la estimulación y tiene por lo menos unos 3 segundos donde ellos tienen que sincronizar su voluntad de hacer pasos con la estimulación. Un paso más allá es adaptar la tecnología a que el paciente pueda con botones aplicar, digamos, la estimulación y activar, digamos, esa estimulación y hacer el paso derecho, paso izquierdo. Sin embargo, existen varias limitantes. Una de esas es que cuando tratamos pacientes con lesión medular incompleta, puede ser que hayan pacientes con también afectadas las manos. Es decir, que una persona con afección de manos no tiene la habilidad de utilizar los clickers, que es un gran porcentaje de hecho de nuestros pacientes. No es el caso de Michelle. Sin embargo, la tecnología de botones quiere decir que Michelle cada vez que camina tiene que estar concentrado y tiene que tener la habilidad de tener esa sincronía en sus manos para poder, digamos, lanzar la estimulación. Y siempre pensamos cómo hacer para devolverle esa forma natural o más natural, acercarnos un poco más a cómo se activa el sistema nervioso normal. Y también, digamos, con esa intención de reconectar el sistema de nuevo. Y la segunda pregunta era, ¿será que si se reactiva como normalmente tiene, digamos, ese sistema motor con la voluntad del pensamiento, podría más allá tener un efecto de rehabilitación? Entonces ahí viene el concepto que es cómo reconectar el sistema nervioso, cómo volver a hacer ese puente digital y conectar esa intención de movimiento con esos circuitos que han tenido interrupción en la comunicación debido a lesión medular. Pero esto es un concepto de hecho que en el 2016 se probó. Nuestro laboratorio
probó cómo a través de sincronizar, digamos, esos comandos del cerebro y enviar, digamos, esas señales que se interpretaron a través de un algoritmo, se puede cerrar, digamos, ese ciclo y hacer ese puente digital. Y aquí les muestro brevemente cómo este animal tiene una hemiparálisis y no puede mover su pata. Y tiene, digamos, esa parálisis, y una vez se activa el sistema, el BSI, ese puente digital, el animal logra reactivar, digamos, su pata y volver a caminar. Otra vez se apaga el dispositivo como tal y pierde esa capacidad. Entonces, con esto se demostró que leyendo, digamos, esa actividad motora específicamente del cerebro, de la parte del cerebro donde representa la pierna, y se conecta, digamos, esa actividad a nivel neuronal con el estimulador a nivel lumbrosacral, se logra que el animal vuelva a activar su pierna. Este era un concepto, digamos, como les digo, que se probó por primera vez en primate. ¿Y qué queríamos hacer primero nosotros entonces antes de seguir, digamos, un paso más allá? Sabíamos que un sistema invasivo tenía que primero saber si realmente funcionaba como tal el concepto. Entonces, nuestra estrategia fue desarrollar la plataforma más avanzada de forma no invasiva para registrar esas actividades en el cerebro a través de electroencefalograma y utilizar algoritmos de codificación para hacer exactamente, digamos, ese concepto que se había probado en el mico. Entonces, primero lo hicimos con, bueno, perdón, esta es la plataforma que desarrollamos, era una plataforma con 128 electrodos no invasivos de electroencefalografía. Utilizamos la tecnología más moderna de amplificadores porque uno de los grandes limitantes es hacer que toda esta plataforma fuera móvil para la marcha. Y en nuestro laboratorio teníamos todas estas cámaras infrarrojas donde lográbamos captar el movimiento y modelar en 3D, digamos, la kinemática como tal de la marcha. Utilizamos un scan portátil para corregistrar la posición de esos electrodos e hicimos escanes también para hacer lo que se llama la reconstrucción de esa fuente de la actividad cerebral para asegurarnos que las señales que estábamos adquiriendo del encefalograma realmente vinieran de esas regiones motoras representantes de las piernas, para después caracterizar lo que llamamos la marcha a través de esas señales cerebrales. Y como les decía, hicimos scan de todos estos sujetos para hacer el corregistro entonces de las señales del electroencefalograma y hacer, digamos, este análisis que lo que buscamos es hacer una regresión de las señales del electroencefalograma y buscar esas fuentes y asegurarnos que viniera específicamente de la forma de la parte motriz y no de otras zonas que debido a la tecnología no invasiva suele tener, digamos, mucho ruido y sobre todo cuando se está moviendo. Utilizamos, digamos, lo que se llama el source analysis o esas fuentes corticales para después trasladarlo en algoritmos y hacer la clasificación. Y muy rápidamente en este estudio lo que hacemos es probar de que a través de tecnología no invasiva podemos caracterizar el ciclo de la marcha. Vemos estos patrones de activación, de sincronización y desincronización en bandas específicas en el cerebro, que es la beta y la gamma, que son asignaturas precisas motrices que se han ido descrito en la literatura, y que cuando cogemos estas señales cerebrales y las ponemos en un clasificador, logramos identificar y clasificar esos eventos de la marcha. Y de esos eventos de la marcha, lo que se llama el foot strike y foot off,
que marcan momentos específicos del ciclo de la marcha y son momentos específicos de la activación de la extensión y flexión de estos grupos musculares. Entonces, cuando hacemos este estudio, no solamente con sujetos con marcha normal, y corremos algoritmos de clasificación para ver, digamos, si esto es una posibilidad para hacer este puente digital, nos damos cuenta que el performance o la clasificación es alrededor de 73%. Y esto hace que no sea suficientemente robusto para realmente ser utilizado como un puente digital. Se necesita por lo menos un 99% de clasificación para que realmente se pueda utilizar. Entonces, con este objetivo quisimos probar, digamos, lo mismo de forma no online, sino offline, es decir, que utilizamos la misma plataforma, y aquí son estos pacientes, estos 6 pacientes. Voy a tratar de mostrarles el video que no corre, pero bueno, acá están los 3 pacientes haciendo esta task caminando, utilizando, como ven, un robot que soporta el 30% de su peso, y aquellos que, digamos, tienen lesión medular completa, las fisioterapeutas les ayudan a dar los pasos, hacemos los registros de electroencefalografía y hacemos la clasificación. No me está mostrando, pero bueno, podemos... Desafortunadamente está trabado, pero los resultados muestran que tiene de hecho un performance de 68% en este grupo de pacientes. Es decir, que nos damos cuenta que no es suficiente una tecnología no invasiva para poder crear este puente digital. Con esta misma intención, entonces dijimos, ok, es una tecnología que no se puede utilizar de forma móvil, porque es una tecnología que introduce mucho ruido, pero sin embargo nos permitió la caracterización a nivel cerebral de saber cómo es esa activación durante la marcha. Y nos preguntamos si podíamos hacer lo mismo, pero ahora lo que llamamos single joint, es decir, solamente un movimiento en una dirección. Y aquí entonces creamos ese sistema donde se leen las señales, y acá lo que van a ver es cómo vamos a hacer lo que llamamos ese link proporcional, que cada vez que el paciente piensa en esa intención del movimiento, esa señal se envía a la médula y le permite la extensión. Entonces vamos a ver aquí cómo el paciente, afortunadamente otra vez el video no me está corriendo. Entonces me van a tener que creer que el paciente utiliza este sistema y le permite hacer una extensión de su pierna. Hacemos esto con más pacientes y vemos, digamos, cómo a nivel cerebral se ve esta desincronización en esta banda beta que llamamos, que es característica de la intención de movimiento. Con esto nos permite estudiar y entender qué tipo de algoritmos de clasificación se requiere, cuáles son, digamos, esas señales y las características de esas señales cerebrales. Y entonces concluimos en este momento que no se puede utilizar una tecnología no invasiva. Entonces, para resumir, ¿qué tenemos? Aprendimos a estimular la médula espinal y sabemos cómo podemos estimular la médula espinal. Podemos activar selectivamente la médula espinal para activar específicamente los músculos extensores y flexores de las piernas después de lesión medular. Y sabemos que en nuestro cerebro podemos específicamente clasificar esos movimientos específicos en las piernas, y entonces necesitamos solamente ese puente digital. La tecnología a nivel medular ya la habíamos ensayado, ya la habíamos utilizado, y nos faltaba esa tecnología a nivel cerebral para poder hacer ese puente digital. Nos habíamos dado cuenta que de forma invasiva no podíamos. Y es aquí donde viene esta gran colaboración con un equipo en Grenoble, en Francia, donde el profesor Benavid y su equipo viene hace también más de 10 años desarrollando esta tecnología, y son estos electrodos
Pena, no me está corriendo. Permítanme, qué pena, porque los videos están trabados, entonces me voy a salir y voy a volver a poner la presentación a ver si... Dale, Andrea, tranquila. Nosotros esperamos, no te preocupes. Entonces podemos ver cómo, digamos, voy a volver a iniciar, perdón. Cómo este grupo lleva desarrollando estos dispositivos que tienen unas características muy específicas. Son dispositivos que se llaman pasivos. Es decir, que son dispositivos que debido a su geometría permiten ser implantados por una cirugía que es una craniotomía, donde se reemplaza el cráneo, una circunferencia de 5 centímetros por el dispositivo, y la geometría del dispositivo hace que realmente sea invisible, reemplaza el hueso y tiene esta antena donde nos permite comunicarnos. La característica de ser unos electrodos pasivos es que no requieren ningún tipo de conector. Es decir, que una vez después de la cirugía que el paciente haya cicatrizado, no se sabe ni se tiene ningún conector externo. Esto tiene dos ventajas. Uno, no hay riesgo, digamos, de infección por el traspaso, por tener, digamos, esa barrera abierta. Aceptabilidad hacia el paciente, y a nivel de seguridad es que al ser electrodos pasivos, sin no tener, digamos, ningún tipo de conexión, pues siempre van a estar apagados. Pero esto también tiene la limitante que para utilizarlos se tiene que utilizar lo que ven aquí, lo que se llama el helmet o este pequeño casco que utiliza dos antenas para encenderlos y para transmitir la señal. Entonces, esta tecnología, como les dicen, no es de nosotros, sino es a través de la colaboración que tenemos con el equipo de Renoble. Es decir, que ya tenemos las dos tecnologías. Y aquí vienen los dos neurocirujanos donde implantan por primera vez a nuestro paciente con dos dispositivos a nivel cerebral y un dispositivo a nivel medular para poder lograr el puente digital. Ven otra vez, qué pesar que se... La imagen anterior solamente era el posicionamiento, era un scan donde mostraba un poco de lo mismo, de dónde se había implantado a nivel cerebral, y solamente lo que puedo decir, pues sin la imagen desafortunadamente, es que tenemos una cobertura completa a nivel motriz, es decir, que los dispositivos se implantaron en la corteza, en la corteza motriz primaria, y también abarcamos un pedazo, una parte importante de la corteza sensorial. Y estos dispositivos están lo más cerca posible a la línea media, porque en la línea media es donde está la representación de nuestras piernas en el homúnculo. Es decir, que tenemos estos dos dispositivos que nos permiten captar las señales cerebrales de los diferentes músculos de nuestras extremidades, del paciente, de las extremidades inferiores. ¿Qué hacemos nosotros? Empezamos la primera parte, que es el mapeo, donde vamos a pedirle al paciente que se imagine y piense diferentes movimientos de sus piernas, y a la vez también estimulamos a nivel lumbar cada electrodo para realmente lograr identificar cuáles son esos electrodos específicos que activan de nuevo los músculos para hacer las extensiones y las flexiones que se requiere, y a nivel cerebral identificamos cuáles son esas zonas o esos electrodos importantes para ese movimiento.
Después de lo que llamamos este mapeo funcional, entonces ya tenemos, digamos, listos las dos características a nivel celular y medular para pasar, digamos, a hacer el puente digital. ¿Y qué significa ese puente digital? Entonces, muy rápidamente lo que utilizamos es un algoritmo de decodificación, que como ven acá tiene un nombre muy complejo, pero realmente es, utilizamos unos clasificadores que nos permiten identificar esas características de las señales en 3D. Entonces, miramos a nivel espacial, y a nivel espacial quiere decir esa topografía y esa organización que tiene nuestro cerebro, y entonces podemos ver cómo en los electrodos cerebrales, en posiciones específicas donde estamos leyendo las señales, hay ciertos clústeres, ciertos grupos, digamos, de electrodos más importantes para movimientos específicos. A nivel temporal, quiere decir que hay ciertos grupos de neuronas que se activan dependiendo del movimiento que el paciente está haciendo, y a nivel espectral, que es diferente activación en diferentes frecuencias, en diferentes bandas en frecuencia, tienen mayor o menor amplitud, y esto hace que podamos, digamos, clasificar los diferentes movimientos de nuestras piernas. Y otra característica, digamos, existen, digamos, 3 características de estos algoritmos que utilizamos. Una es que tiene lo que se llaman 2 niveles, 2 layers, que se llaman 2 niveles de codificación. El primero, que es el gating, y es aquello que es el estado. Entonces, digamos, si tenemos una clasificación de 6 movimientos, que son los 6 articulaciones de nuestras piernas, es decir, la cadera, la rodilla y el tobillo, y podemos identificar, digamos, cuando ese movimiento se va a dar. Entonces el algoritmo lo que hace es clasificar dónde es derecha, qué pierna es, derecha o izquierda, qué articulación es, qué grupo de músculo es, y el grupo de expertos, digamos, de ese algoritmo va a clasificar qué tanta amplitud del movimiento va a tener. Y esa amplitud de movimiento, esa intención, digamos, de un movimiento exagerado o más pequeño, o eso se podría trasladar, por ejemplo, en un paso, una flexión del músculo iliosoas muy grande para, digamos, dar un paso a una escalera o un paso normal. Esa interpretación de las señales se va a ver clasificada con este algoritmo y se interpreta para después pasarlo en comandos de estimulación. Si yo quiero hacer un paso exagerado, necesito que, por ejemplo, el iliosoas tenga una activación muy grande para que logre que mi pierna pueda dar, digamos, esa flexión y poder después sobrepasar el obstáculo o la escalera. Afortunadamente no sé por qué se me está grabando. A ver. Entonces, como les decía, tenemos diferentes niveles de clasificación. Entonces, digamos, vamos al límite en el ensayo clínico tratando de clasificar lo máximo que podemos de movimientos, y aquí lo único que quiero resaltar es que los mismos algoritmos que utilizamos y los mismos modelos de clasificación que utilizamos al principio para 12 clases diferentes, o sea, podemos distinguir 12 movimientos diferentes, 2 meses más tarde se utilizan y tienen un performance casi que igual que esto. Digamos, en términos de clasificación y de codificación es un gran avance, porque normalmente a través de la reorganización que existe y la captura, digamos, de esas señales a nivel cerebral, normalmente cambia y se requiere modificar esos modelos de clasificación. Nosotros lo que demostramos es que nuestros algoritmos son muy estables y permiten que el paciente pueda seguirlos utilizando estos programas a través del tiempo.
Este es nuestro paciente implantado con los dispositivos cerebrales y a nivel medular, y así es como Gartia, nuestro paciente, llega. Como ven, tiene una lesión bastante severa, es un paciente tetrapléjico donde no puede realmente producir pasos. Él aquí está soportado por un robot y él realmente no puede producir ni un paso hacia adelante, ni tiene el soporte suficiente en el tronco para quedarse estable parado. Y una vez tiene la tecnología, podemos ver que con lo que llamamos este puente digital, el Brain Spine Interface, que la abreviación que aquí ven es el BSI, una vez se enciende, podemos ver cómo el participante puede lograr volver a dar pasos. Y quiero que noten una cosa que es muy importante, es que está utilizando muletas y que no tiene el robot de soporte. Es decir, que la activación a nivel medular que está siendo activada por su intención de pensamiento, le permite caminar de nuevo, pero no solamente eso, sino de ser independiente, que no necesita el robot. Y lo que vemos es que cuando los dispositivos se apagan, el BSI es off, que nosotros desde afuera lo apagamos, el paciente pierde la capacidad de nuevo de caminar. Y eso es un test que hacemos para saber si realmente es el sistema como tal que hace que él pueda volver a tener la habilidad. Se vuelve a encender y Gartian vuelve a tratar de caminar y él vuelve a tener la capacidad de dar pasos. Y aquí lo que quiero enfatizar, porque creo que son conceptos bastante abstractos y difíciles de entender cuando uno los ve, porque en este momento lo que vemos es que el paciente está caminando de forma natural, pero lo que vemos es bueno, natural, obviamente está detrás de una fisioterapeuta y está en un proceso de rehabilitación, pero lo que vemos es que las piernas están dando pasos, pero él es el que está, digamos, activando esa estimulación a nivel medular a través de su pensamiento. Él tiene la intención de dar un paso. El sistema puede captar esa intención y envía la señal a nivel medular y hace que los diferentes músculos en las piernas se activen y le permitan dar los pasos. Aquí tengo que claramente introducir a mi equipo. Henry Lora, que es el líder como tal del proyecto, es Assistant Professor. Valeria, que fue mi asistente durante todo este proyecto y hoy en día está haciendo su doctorado. Y Nadine, que fue la fisioterapeuta estrella que estuvo con nosotros día a día y que tiene, digamos, ese componente clínico y esa visión clínica que nos complementamos como equipo. Y de nuevo aquí lo que muestro es las primeras curvas que se muestran, que se llaman la probabilidad de codificación, es esa traslación de la intención de movimiento que se está clasificando, que se ve relacionada con la activación muscular. Es decir, digamos, si cogemos la curva roja, cada vez que vemos que va a su máximo, quiere decir que se está clasificando y ese componente máximo se ve trasladado en estímulo en comando de estimulación, que se ve trasladado entonces en la activación muscular, que es la segunda línea que ven, que realmente son sensores que están captando la actividad muscular. Y cuando vemos en esta gráfica que el BSI es off, vemos que Gartian trató de pensar, es decir, que el algoritmo aún está clasificando su intención, por eso tenemos esta curva blanca que aún está tratando de dar el paso izquierdo, pero como no hay estimulación porque apagamos voluntariamente el sistema, no hay actividad muscular y por tanto no hay trayectoria porque no hay movimiento. Y de nuevo la barra amarilla, encendemos de nuevo el sistema y vemos como otra vez, entonces él tiene la intención, se clasifica que son estas curvas de probabilidad y vemos otra vez cómo los músculos se vuelven a activar a través de la estimulación eléctrica a nivel lumbar. Y con este video lo que mostramos es que podemos llevar este sistema, que está otra vez dañado el video, discúlpenme, pero lo que quería mostrar con este sistema era que se puede llevar al exterior. Hicimos que todo este sistema pudiera ser portado
en un maletín en su espalda o en su caminador también se puede poner. Y el sistema el sistema lleva, entonces es el sistema que es como este casco que permite encender los dispositivos, transmitir la señal a un computador, donde el computador está corriendo los algoritmos de clasificación que se trasladan a señales de estimulación que son enviadas a este dispositivo wireless, al estimulador que está implantado en el paciente, a los electrodos que están a nivel lumbar y activan las piernas. Una cosa de arte allá en San Andresito, donde Espérense otra vez, qué pena que se me volvió a salir la presentación. Desafortunadamente los videos son muy importantes, pero al ser pesados normalmente, últimamente me ha pasado que pierdo la presentación, pero ya mismo me vuelvo a conectar. Vamos a ver si nos funciona otra vez. Bueno, y acá era solamente para mostrar, digamos, que podemos ir afuera del laboratorio. Porque pues logramos que el sistema pudiese estar o en un morral o como muestro acá en ese caminador. Y todo esto lo diseñamos con base, digamos, a la necesidad del paciente. Es muy bonito, digamos, ver este trabajo final, porque ese realmente fue al final del ensayo clínico, porque cuando empezamos teníamos una torre grandísima con muchos computadores para correr los algoritmos. Yo construí un carro grandísimo donde tenía una gran torre, 3 pantallas, pero a través de 6 meses logramos hacer este gran esfuerzo para hacer que todos los sistemas pudiesen ser empacados, digamos, solamente en un laptop, en un computador portátil, y todo lo volvimos muy pequeño para que pudiese ser portátil en este tan corto tiempo. Entonces también fue como ese desarrollo de tecnología a través de esa necesidad. Y para terminar, algo que es muy importante, digamos, hace la gran diferencia con los ensayos clínicos que al comienzo les utilicé, donde no utilizan los implantes cerebrales, y es el nivel de adaptación. El hecho de tener el puente digital donde se interpreta la intención de movimiento y es el paciente como tal que activa la estimulación, hace que el paciente pueda utilizar la tecnología es decir, navegar en espacios donde puede haber, digamos, un obstáculo, una escalera, debido a que la amplitud de la estimulación es modulada con la intención del movimiento. Y era lo que trataba de explicarles antes. Si el paciente requiere y piensa, digamos, que tiene que hacer un movimiento exagerado para sobrepasar un obstáculo, esa intención de movimiento se ve trasladada en la amplitud de la estimulación. Entonces una estimulación, digamos, va a llegar al máximo de amplitud en milivoltios, que hace que ese músculo tenga esa gran activación y logre tener ese movimiento. Y ahí es donde llamamos el ecological settings, y es que permite esa adaptación a cualquier ambiente, digamos, que esté expuesto, que realmente personas con problemas de movilidad tienen esta gran limitante. Entonces es un paso más cercano a devolverle la posibilidad a este paciente, ojalá en el futuro a diferentes pacientes, de adaptarse a los diferentes terrenos, aparte de que tengan la capacidad ellos mismos de modular como tal la estimulación. Y a nivel clínico, entonces lo que vemos es que después de 6 meses de rehabilitación intensa con este puente digital, es decir, utilizando
todos los días. Fueron 6 meses, todos los días de rehabilitación, donde estaba siempre yo como le digo, ese componente clínico que era la fisioterapeuta que nos complementábamos yo a nivel técnico, y ella iba guiando, digamos, cómo teníamos que hacer esos programas de estimulación, cómo el paciente también tenía que volver a aprender a caminar con este sistema. Entrenábamos alrededor de 4 a 6 horas diarias, todos los días por 6 meses, y después, digamos, de este periodo, vemos cómo hay un gran cambio en todos esos test clínicos que hacemos después de la rehabilitación. Este paciente es un paciente que tiene una lesión hace 10 años. Y él hizo parte del primer ensayo clínico a nivel de estimulación medular y tuvo grandes beneficios y pudo realmente tener una mejoría en su rehabilitación. Pero después de un tiempo, logra llegar a lo que se llama el plató, que es donde no hay mejoría alguna, digamos, llega a su máximo nivel de recuperación y se queda, digamos, en ese plató, en ese nivel. Y vemos cómo la intervención de este puente digital hace que tenga unos resultados que realmente no nos esperábamos, porque este ensayo clínico del puente, digamos, digital, era lo que se llama Phase 1 Feasibility, donde queríamos probar si esta tecnología era segura y era un concepto que se podía utilizar. Y como segundo objetivo tenía que ver si realmente tenía un efecto en el estado neurológico de recuperación. Y eso es lo que podemos demostrar con este paciente. Entonces existen diferentes test clínicos que probablemente las personas a nivel clínico conocen, y son diferentes test que hacemos sin la tecnología, y vemos la diferencia antes de la terapia y después. Y vemos como, por ejemplo, Garten, como les mostré en el video, como él llegó, tenía, digamos, todos estos scores muy bajos, donde no era una persona independiente, donde no podía estar parado solo, donde no podía dar pasos, a terminar un ensayo clínico donde realmente puede caminar sin la tecnología, es decir, que logra tener una recuperación, logra pararse solo, logra dar unos pasos con asistencia de las muletas. Y pues claro, utilizando la tecnología, pues logra hacer récords que nunca antes hubiese podido hacer. Bueno, acá tengo esta última slide que es para mostrarles, digamos, este proceso de tecnología, como todo el sistema. Y este es uno de los últimos videos que tenemos. Este es Garten utilizando toda la tecnología en su país, porque Garten es holandés, y tenemos, digamos, esta extensión del ensayo clínico donde él en su país continúa su proceso de rehabilitación con su equipo clínico y con la tecnología. Y pudimos desarrollar una tecnología donde él puede ser autónomo y utilizar todo esto en su casa o en su centro de rehabilitación. Y hoy en día hacemos un proceso de acompañamiento donde yo me conecto una vez al mes, semanalmente estamos en contacto, pero una vez al mes tratamos de conectarnos, y digamos, él a veces tiene necesidades con su equipo clínico, quiere tratar una nueva estrategia o quiere que la estimulación sea diferente porque tienen diferentes objetivos, y estamos en ese acompañamiento con su equipo clínico de mejorar el sistema, de cambiar los programas si hay alguna nueva necesidad, igual a nivel de los modelos algorítmicos que utilizamos, si digamos hay algún cambio. Entonces hacemos este acompañamiento, pero más importante es que hoy en día estamos en ese acompañamiento de incluir la tecnología en su vida diaria. Y por ejemplo, hace poco compró él una casa y está en trabajos, en obras en su casa, y la utiliza la tecnología para hacer trabajos en su casa, para pintar, para subir escaleras y hacer obras arriba, porque él es ingeniero y le encanta toda la construcción. Entonces estamos en ese proceso aprendiendo cómo podemos integrar este puente digital a su vida cotidiana. Y este es, como les dije, es un esfuerzo de muchas personas. Creo que hoy tengo la suerte hoy de presentar todos estos proyectos, pero detrás de todo esto existe un gran grupo de personas, colegas, científicos y muchos pacientes que han confiado en nosotros, y muchas industrias también.
Y con eso les agradezco estos minutos que he tenido su atención y estoy abierta si tienen alguna pregunta. Muchas gracias, Andrea. Veo que ya tenemos varias manitas levantadas. De todos modos, las personas que quieran hacer una pregunta pueden levantar la mano hacia el micrófono o si no pueden dejarnos las preguntas acá en el chat. Quería comentarte que habían dejado una preguntita y es que si existe algún artículo asociado a este tipo de tecnología que las personas puedan consultar, de pronto que nos puedas compartir como el enlace, Andrea, o... Sí, claro que sí. Existen, pues, creo que la mayoría de todos los estudios que mostré Ujú. Tiene artículo científico, pero sí, claro, creo que les puedo dejar una bibliografía, no sé si te la puedo dejar a ti, te puedo mandar Sí, una lista de y bibliografía. lo subimos. Claro Listo, que me sí, parece. con mucho gusto. Listo, tenemos Alejandro levantó la mano, Alejandro. Hola Andrea, mucho gusto. Muchas gracias por la conferencia muy ilustrativa. Te quería preguntar, ¿ustedes tienen algún aproximado de cuánto tiempo pasará para poder tener esta tecnología disponible para diferentes pacientes? Entiendo que pues están en la primera fase de los ensayos clínicos, sobre todo ya con el puente digital, con el implante cerebral que mencionaste, ¿correcto? Sí, pues muchas gracias por la pregunta y claro, esto creo que probablemente es la pregunta más grande. Y la respuesta es, trabajamos todos los días para eso y sí, estamos en una fase de ensayo clínico. El desarrollo de tecnología desafortunadamente toma muchos años, pero llevamos 10 años desarrollándola, es decir, que con esto puedo decir que estamos un paso más cercano. ¿Cuál es el siguiente paso que nos sigue a nosotros que estamos trabajando hoy en día en eso? Para poder realmente tener la aprobación de las diferentes entidades de regulación, esta tecnología tiene que ser probada en mayor número de personas y en diferentes centros. Entonces, trabajamos de la mano con diferentes entidades para, ese es el siguiente paso y estamos en camino, digamos, esa aprobación para poder empezar el segundo, digamos, etapa. Y otra cosa que pues por tiempo no pude, digamos, abarcar es que nosotros trabajamos de la mano con la industria. Tenemos una startup que es la compañía Onward, fundada por las dos cabezas de nuestro centro de rehabilitación, donde ellos han logrado desarrollar esa tecnología que es más adaptada a nuestra necesidad. En este momento también están en fase de aprobación y, de la FDA. Y con esto puedo decirle que esperamos que en los próximos 5 años podamos tener un producto donde pueda salir al mercado. Sin embargo, pues hablar de años realmente no depende de nosotros, pero tenemos muchos proyectos que trabajamos paralelamente para estar un paso más cerca y poder tener esta tecnología para ayudar a mayor número de personas. Muchas gracias. Oye, nada más, perdón que interrumpí y haga la segunda la pregunta. ¿Nos podrías pasar algún link donde podamos aplicar como pacientes para los diferentes ensayos? Entiendo que hay un proceso y en algunos casos pues se lanza una convocatoria y tú metes tu caso y ves si aplicas para formar parte de un ensayo clínico. Claro que sí, les voy a dejar en el chat, es la página o si buscan en internet Neuro Restore, que es el centro, ahí está en contactos como paciente y lo que les va a enviar es en un link donde se va a llenar ciertos datos y hacen parte, digamos, de nuestra base de datos. Como decimos, tenemos varios ensayos clínicos donde buscamos pacientes y claro, el screening de pacientes es muy específico. Tenemos un equipo clínico, digamos, donde se tiene que estudiar cada caso. Es un número muy limitado, como ven, pues tenemos pocos pacientes, pero sin embargo siempre la invitación está abierta y trabajamos todos los días para poder llegar a mayor número de pacientes, pero sí les voy a dejar en este momento ese link en el chat. Vale, Gracias, muchísimas Andrea. gracias. Jaime, ¿puedes abrir el micrófono? Sí, claro, muy buenas tardes.
¿Me escuchan bien? Sí, sí se escucha bien. Bueno, fantástica presentación, Andrea. Muchas gracias por compartirnos todo ese conocimiento y todo lo que están ustedes desarrollando allí en tu laboratorio. Yo tengo dos preguntas. La primera se relaciona hacia la realimentación o el feedback que tiene el paciente o en este caso el usuario. ¿Ustedes también están monitoreando esto? Porque al final, pues cuando él esté imaginando esa intención de movimiento y que no la consiga, puede generar una frustración o puede generar algún otro tipo de emoción dentro de esas señales que se pueden pues categorizar como ruido y posteriormente pues también reducir la precisión del clasificador. Entonces, ustedes están haciendo algún tipo de monitoreo también con este feedback. Y la otra está relacionada también con si ustedes simplemente están monitoreando o tienen como estímulo que él imagine ese movimiento de la pierna en este caso. ¿Han pensado en utilizar algún tipo de estrategia distinta que no sea solamente la de imaginación motriz? Estudios, nosotros trabajamos también con eso, han demostrado que también la imaginación motriz pues es algo un poco abstracta para algunas personas, ¿no? Y mucho más para aquellas personas que tienen movilidades o reducción o limitación motriz, ¿no? En este caso, pues con las personas que han perdido pues, su movimiento de las extremidades inferiores. Entonces, no sé si han pensado también pensar, por ejemplo, nosotros demostramos en un artículo cómo en lugar de imaginar movimiento motriz, pensar la palabra relacionada a este movimiento motriz ayuda a mejorar la clasificación de las señales. Entonces, no sé si han pensado ustedes utilizar el lenguaje en lugar de simplemente imaginación. Claro que sí, Jaime, muchísimas gracias por su pregunta. Claro, hacemos parte, digamos, de lo que llaman biofeedback y el monitoreo, pues el monitoreo se hace todo el tiempo. Y ya lo voy a explicar por qué. Porque no existe mayor feedback que su propia pierna estando estimulada y haciendo el movimiento. Entonces, digamos, ahí ese loop está cerrado porque hay tres, digamos, biofeedback. El primero es que desafortunadamente por tiempo no mostré, pero cómo se hace, digamos, esa clasificación o ese modelo de decodificación. Y entonces empezamos, como usted bien lo menciona, con estrategias más de imaginación. Y esa es una de las primeras cosas que hacemos. La primera vez que activamos el sistema y yo le digo al paciente, trata de pensar y caminar natural. El paciente me mira y me dice, pero ¿cómo es caminar natural? Yo tuve una lesión hace 10 años y no he caminado como es natural. Entonces, claro, a través de nuevo vuelvo al equipo clínico, es cómo volver a tener esa intención de movimiento natural de volver a caminar. Y esa es la parte, digamos, de imaginación. Entonces, es el pensar en activar ese músculo específico. Y el feedback, ahí va, es que teníamos todo el tiempo una pantalla porque para lograr como, pues si conoce clasificación, como menciona, pues sabe que tenemos que hacer el labeling de esos datos, de esos registros cerebrales. Entonces el labeling o digamos la marcación de esos a nivel cerebral se hace mandándole los cues o las instrucciones. Es decir, el paciente está sentado y yo le estoy indicando cuándo debe pensar, digamos, en la extensión de la rodilla, por ejemplo, o en la flexión del iliosoas para la extensión de la pierna. Y cuando él hace eso es cuando yo le estoy mandando, digamos, señal que en una pantalla que le digo en qué momento debe pensar. Y digamos, el paciente aprende que está haciendo, digamos, o que se está clasificando de manera positiva ese movimiento a través de un feedback que damos con digamos, con unas barras de positividad, es decir, que entre mejor esté haciéndolo y el algoritmo más va aprendiendo, más esa barra se va tornando verde y ese es el feedback, digamos, que tiene para entender que su estrategia la está desarrollando. Esa es la primera etapa, digamos, del entrenamiento que se hace a nivel de clasificación. Una vez yo hago un test y miro si el clasificador realmente puede clasificar de forma correcta, robusta, 99%, entonces voy a hacer que esa clasificación
se traslade en comandos de estimulación, y es cuando el paciente se para y empieza él a hacer exactamente la misma tarea, pero ahora cada vez que piensa, esa clasificación se está trasladando en estimulación y activa sus piernas. Entonces tiene el feedback de una pantalla, que de hecho tiene un avatar virtual que construimos, el feedback de la estimulación a nivel lumbrosacral, que también activa las fibras propioceptivas y tienen otra vez ese sentimiento que se está activando, y su pierna que la está viendo, que está dando el paso. Entonces realmente utilizamos todas las estrategias que usted mencionó para lograr este puente digital. Listo. Profe Zulma. Hola, muchas gracias, Andrea. Qué lindo trabajo. Tengo 3 en una. Una es respecto a la edad en la cual ustedes establecen y si han trabajado con más pequeños o más grandes o en qué condiciones está. La otra, o si solamente van a trabajar con adultos. La otra, los costos que ustedes prevén que va a tener, porque esto va a tener una patente, ya sabemos que hay 2 empresas vinculadas, 2 industrias, entonces más o menos si proyectan que tenga un costo y si tienen algún convenio también con alguna institución o fundación que ustedes digan, se puede trabajar en colaboración con fundaciones donde presten como ese apoyo. Y la tercera era, dentro de los criterios de exclusión que ustedes utilizan, si tienen para incluir a los pacientes, como cuáles son los que ustedes digan, no, pacientes con este tipo de características o de comorbilidades, pues no ingresarían. Gracias, Andrea, muy linda tu charla. No, muchísimas gracias. Bueno, entonces la primera es, tenemos los criterios de inclusión, son pacientes de 18 a 65 años, es decir, adultos. Y nos encantaría trabajar y pues claramente esperamos poder tener proyectos de tratar menores. Una de las limitantes es que, como usted sabe, los niños, sobre todo, ¿cierto? Porque digamos intervenir, y es una gran pregunta, ¿qué pasaría si pudiéramos intervenir a edades más tempranas en ese proceso de rehabilitación si sabemos que entre más joven, pues más chance hay de rehabilitar? Una de las limitantes es el crecimiento. Nosotros tenemos la limitante que nosotros implantamos un dispositivo que tiene un diámetro específico, ¿cierto? Unas dimensiones específicas y se implantan a un nivel específico al nivel lumbrosacral para, digamos, activar las piernas en este caso específico, pues de lo que les hablé. Entonces, si implantamos y la médula crece, pues digamos el target sería completamente diferente. Esa es una de las primeras. La segunda es el riesgo que podría crear teniendo un implante cuando está todavía en proceso de crecimiento. Entonces, es una de las preguntas y de los riesgos que aún no hemos tomado, pero que de pronto en el futuro se puede abarcar. La segunda es qué costo podría tener. En este momento no le podría tener un estimado debido a que todas estas tecnologías son prototipos que hemos creado y pues claramente al comenzar pues tienen unos costos muy grandes. Los pacientes que hacen parte de este ensayo clínico no tienen que pagar absolutamente nada porque hacen parte del ensayo clínico. Nosotros asumimos, digamos, todos los costos desde el momento cero. Todas las intervenciones, todo el tiempo que tienen que estar con nosotros en el proceso de rehabilitación, todo el personal, todos los cuidados, absolutamente todo está cubierto y estamos, pues, o sea, todas estas grants de los ensayos clínicos son en su gran mayoría de forma de las diferentes entidades públicas. Entonces no tiene un costo. ¿Cuál es la idea o el modelo de negocio que se busca, digamos, con el desarrollo de esta tecnología? Es que debería ser incluida en un sistema de salud, debido a que el efecto es tan grande a nivel de rehabilitación que pues realmente debería ser incluida. Entonces, digamos,
coloquialmente se dice, se le juega que un sistema de salud pueda realmente ver el impacto que una terapia de rehabilitación puede tener y sobre todo si esta intervención se puede hacer de forma lo que llamamos aguda o muy cercana, digamos, a esa lesión medular. Y la tercera, los criterios de exclusión. Entonces, realmente los criterios de exclusión, estos son un ensayo de clínica de fase 1, quien realmente se requiere que la neurocirujana como tal, el equipo clínico estudie el caso de cada paciente, pero lo que le puedo decir es, debido a que la mayoría de lesiones medulares sean a través de accidentes, digamos, la estrategia para estabilizar al paciente normalmente es la implantación de muchos de esos placas para estabilizar las vértebras. Y muchas veces existen muchos tornillos y placas dependiendo del accidente que puede hacer que sea limitante la implantación de estos dispositivos, entonces eso puede hacer. Y existen otros, al implantar estos dispositivos, un estimulador puede también limitar, digamos, todo lo que es hacer resonancias magnéticas. Entonces, si el paciente por cualquier motivo, digamos, una contusión cerebral debido al accidente, requiere que semestralmente se tienen que hacer exámenes específicos y resonancias magnéticas, en ese caso no podría ser parte del ensayo porque estaría a riesgo. Entonces, existen como estos muchos, digamos, complicaciones. A veces también, desafortunadamente, estas lesiones medulares conllevan a muchos otras pues, secuelas como tal que también no van a ser compatibles, digamos, con esta tecnología. Entonces, sí existen, digamos, varios criterios de exclusión que están escritos en el ensayo clínico y que aparte de eso, así, digamos, cumplan con esos criterios de inclusión, todavía quien toma la última palabra es el equipo clínico después de ver imágenes y de hacer todo un screening para asegurarse que un paciente no esté en riesgo por esta tecnología. Listo. David Álvarez. Buenas tardes, ¿ahí se me escucha? Sí, muy bien. Sí, se te escucha bien. Bueno, muchas gracias Andrea por la presentación, estuvo muy interesante. Yo tenía una pregunta con relación a la aplicación del implante electrocortical como tal. En un principio ustedes hicieron los estudios con electroencefalografía de alta densidad, ¿cierto? Sí. De pronto es posible que en un futuro, o sea, ya no sea necesario hacer la parte invasiva con el implante electrocortical y de pronto, no sé si con de pronto electroencefalografía de aún mayor densidad o de pronto con otro tipo de registro también se pueda tener ese mismo, como ese mismo instrumento o de pronto ya sí en definitiva solo se podría trabajar con el implante. Claro que sí, muchas gracias por la pregunta. Pues la verdad es que yo he hecho un gran trabajo, digamos, con toda la tecnología no invasiva, porque realmente sí creo que es una gran herramienta, no solamente a nivel de investigación, que nos ayuda a responder muchas preguntas que podemos realmente investigar esas señales cerebrales, ver esos diferentes mapas a nivel cortical y aprender muchísimo, digamos, de esas señales cerebrales en diferentes tasks, movilidad y no movilidad. Sin embargo, yo misma me di cuenta de la gran limitante que era esta tecnología en movimiento. No solamente como tal por los dispositivos engorrosos, 1, 2, el tiempo que se requiere en la instalación como tal, y si usted me imagino que me lo pregunta porque debe trabajar en esto, sabe cuánto se demora uno en el montaje de 128 electrodos con una impedancia aceptable para hacer registros. Pero lo más importante de todo es que es una tecnología que aún no se ha diseñado robustamente para el movimiento. Esto no quiere decir que no se puede utilizar. No se puede utilizar, o realmente mi conclusión, después de haber hecho después de haber desarrollado la plataforma con la tecnología más avanzada que hay,
mi conclusión es de que para movilidad aún no existe la tecnología, o con lo que yo hasta hace 2 años probé, pero sí es muy útil para, digamos, soportar como tal o acompañar un proceso de rehabilitación de manera más específica, es decir, donde no se requiere tanta movilidad. Cuando yo les mostré que desafortunadamente el video y les dije que me tenían que creer, espero algún día podérselos compartir en otro espacio. Ese es un parte de un ensayo clínico que hicimos donde a la mayoría, hicimos 6 pacientes con daño medular que están implantados a nivel medular y hicimos este puente digital de manera no invasiva, pero ahora entrenamos lo que se llama single joint movement, es decir, donde yo en cada sesión entrenaba el movimiento que más era útil para el paciente. Por ejemplo, ciertos pacientes no podían hacer la extensión de la rodilla, que es un movimiento que en rehabilitación se requiere mucho para las extensiones, para, digamos, estar parados. Y solamente si, digamos, yo hacía este entrenamiento donde utilizaba este puente digital para activar solamente esos electrodos para hacer una extensión de la rodilla, tenía un efecto muy positivo y funcionaba muy bien. ¿Por qué? Porque estaba reduciendo, digamos, lo que más afecta a las señales cerebrales con esta tecnología, que es el movimiento. Entonces el task era que el paciente estaba sentado en una silla especial, o de hecho lo hacíamos en su propia silla de ruedas, y activábamos, pues lo conectábamos con ya ahora un dispositivo no de alta densidad, sino lo que se llama los dry electrodes, que es un pequeño casco con 24 electrodos, y corríamos los algoritmos del codificador donde también tenían una task donde seguían y activaban. Entonces eso lo hicimos con 6 pacientes donde entrenamos 6 pues articulaciones independientes, de 6 movimientos independientes, y funcionó muy bien, y la aceptabilidad de los pacientes era grandísimo. Es más, cada vez que me ven, me dicen, ¿cuándo vamos a incluir esto en la terapia? Porque realmente sí funciona, porque realmente sí les da, digamos, esa sensación de reconectar sus piernas con su pensamiento, y es de forma no invasiva, es decir, que cualquier paciente, digamos, que utilice la tecnología lo puede hacer sin necesidad de tener, pero es un proceso específico de rehabilitación donde no es para caminar, sino es para entrenar grupos de músculos específicos. Entonces el concepto sí existe, lo hicimos en extensión de ensayo clínico, y la verdad, ojalá digamos, ¿qué falta, digamos, para que esto pueda ser integrado? Entonces, tiene que hacer el mayor número de pacientes y desarrollar un poco la tecnología para que sea más práctica, y quizás, digamos, que sea una tecnología donde el paciente se lo pueda llevar a su casa. Y hoy en día, digamos, yo trabajo mucho con esa idea de que los pacientes deben entrenarse en su casa. Entonces, ¿cómo desarrollar tecnología donde ellos la puedan utilizar solos? Entonces, como si usted trabaja en eso, pues lo animo a que desarrolle el hardware, que sea práctico, que sea, digamos, a través de su propio celular o de un tablet, y pueda utilizar en su casa. Muchas gracias. Con mucho gusto. Juan Pablo. Juan Pablo está por ahí, que tiene la mano levantada. Ok. Entonces, mientras Juan Pablo nos responde, por acá, Andrea te pregunta, primero, pues te felicitan mucho por el trabajo y te quieren preguntar qué tanto esfuerzo de reconfiguración o reprogramación se necesita de un paciente a otro, o si los programas son suficientemente generales para ser usados de un paciente a otro sin mayor esfuerzo de reprogramación. La pregunta es porque eso también incrementaría el tiempo y los costos de adopción en nuevos pacientes. Claro que sí, es una pregunta muy interesante, y si trabajamos, hay varios proyectos, digamos, paralelos para el trabajo, todo lo de AI, Artificial Intelligence, ya que es, digamos, el gran componente, cómo hacer de que, digamos, estos algoritmos de clasificación aprendan como tal de cada paciente, se vayan retroalimentando y no se requiera, digamos, toda esta fase que es que se requiere, digamos, de los expertos
para crear los modelos de decodificación. Entonces sí, se trabaja en paralelo y ese es el ideal. El ideal realmente es que se pueda adaptar a cualquier paciente sin la necesidad de tener que hacer como esos procesos de entrenamiento, todo lo que se llama el functional mapping para ahorrar tiempo y para pues optimizar como tal todos los algoritmos que sean suficientemente robustos para que no se tengan que calibrar a través del tiempo. Lo que le puedo decir también que quizás no lo mencioné es que una de las grandes ventajas y las personas que trabajan en clasificación, digamos, les puede interesar esto, es que los clasificadores que nosotros utilizamos son de alta tecnología, obviamente, son algoritmos que nos permiten la interpretación de esas señales cerebrales. Sin embargo, cuando uno ve realmente, digamos, más allá del algoritmo, no son algoritmos tan altamente complejos, digamos, como los que existen hoy en día. Una de las ventajas, o digamos, más que, digamos, la complejidad de los algoritmos que utilizamos, es la recursividad. Y eso quiere decir es que es la capacidad del algoritmo que permite ser entrenado y calibrado online. Las personas que trabajan en clasificación saben que cuando uno hace diferentes modelos, digamos, el proceso normal es de que se tiene que adquirir, digamos, el data, se hace el labeling o se marca, digamos, los datos y después se tiene que crear ese modelo, ¿sí? Offline y después se tiene que traer ese modelo y hacer el test. Eso consume mucho tiempo y muchos recursos y nuestro algoritmo lo que hace es que yo en una misma sesión online adquiero los datos, creo el modelo, lo pruebo y si realmente no es robusto como yo lo quiero, vuelvo a hacer la calibración ahí mismo online sin necesidad de tener que salir, digamos, de hacer el modelo offline. Entonces, digamos, todo lo que es este tipo de algoritmos y la recursividad que permita la calibración online, creo que es una de las ventajas más grandes que tiene de todos los algoritmos que yo he utilizado. Y son muy robustos, la pregunta era como que tanto se tenía que calibrar. El paciente en este momento ha logrado tener más de 8 meses de un mismo modelo sin recalibración. Entonces realmente sí son muy robustos, que es una gran ventaja y es algo que demostramos que ha llamado mucho la atención, pues a diferencia de otros tipos de modelos de clasificación que existen en esta aplicación. Gracias. Juan Pablo, ¿ya está de pronto por ahí para hacer la pregunta? Sí, qué pena, discúlpeme, tenía un problema Tranquila. con mi micrófono. ¿En este momento me pueden escuchar bien? Sí, se te escucha bien. Bueno, Andrea, muchas gracias por la presentación, por mostrarnos parte de tu trabajo, en realidad muy interesante. Yo tengo 2 preguntas. La primera es en relación al multitasking. En efecto del último paciente que nos mostraba, donde tenía la colocación del implante, el paciente tiene que tener una concentración pura en pensar que él desea caminar y en la movilización de su miembro, o es posible realizar algún otro tipo de tarea o algún otro tipo de pensamiento y no necesita como una concentración solamente en pensar en la actividad del movimiento. Y la segunda era si ustedes en los ensayos que han realizado han visto de pronto alguna variabilidad en cuanto al tiempo, desde la lesión al tiempo que se inicia todo el proceso de recuperación y proceso de terapia que ustedes instituyen y pues, que tienen en este momento planeado. Te agradezco mucho. Muchas gracias, Juan Pablo, por la pregunta. La primera pregunta es muy interesante. Al principio, cuando empezamos, digamos, la parte de calibración y demás, el paciente sentía que tenía que tener un gran grado de concentración como tal. Pero lo que le puedo decir fue que ha sido un gran proceso de aprendizaje. Son procesos muy complejos en el sentido de que son personas que llevan mucho tiempo sin caminar. Entonces, no solamente el hecho de toda la parte algorítmica, de los modelos de clasificación, aparte de todos los programas de estimulación de la médula, sino que el proceso de rehabilitación hace que el paciente tenga que reaprender, digamos, aprender otra vez a caminar y a caminar de forma natural sin esas estrategias que probablemente a través de los años han desarrollado para tener algo de movilidad. Entonces, con esto, para decirle que
pues esos procesos al principio sí requirieron, digamos, de mucha concentración, y la fatiga mental es algo que es muy grande y es uno, de hecho, de los mayores impedimentos en las tareas como tal que requieren task mental. Pero como es un proceso de aprendizaje, cuando el paciente aprendió sus estrategias, pudo adaptarse muy rápido y pudo adaptar esas estrategias muy rápido. Hoy en día hacemos modelos de clasificación con 6 pasos. Hacemos un modelo robusto que es impresionante. Yo, la verdad, pues llevo trabajando algunos años y nunca había visto cómo un modelo se puede crear tan rápido. El paciente aprendió, digamos, sus estrategias y obviamente los algoritmos son muy robustos, pero más que eso, el paciente sabe cuál es la estrategia y es como no, por eso, digamos, esta publicación conlleva el número de vuelve a caminar naturalmente, porque el paciente hoy en día es un paciente, y de hecho sí toman como referencia los videos de nuestra publicación en Nature. Tenemos varios videos, son 4 videos, y uno de esos es el paciente que está hablando mientras que camina, mientras que utiliza el dispositivo. La clasificación es tan robusta que el paciente puede estarse moviendo y nunca va a haber un false positive o una detección, digamos, falsa, así esté moviendo las manos, porque saben que también la representación de las manos está en zonas cercanas del cerebro, pero el algoritmo es muy robusto en clasificar específicamente esa estrategia o ese pensamiento en mover la pierna versus mover los brazos, versus hablar, versus perder el equilibrio, mover cualquier parte. Entonces el paciente hoy en día no necesita tener concentración, sino ya aprendió a hacerlo natural como nosotros lo hacemos. Entonces, lo que puedo decir es que a través del proceso de aprendizaje de la estrategia que desarrolla el paciente, se logra que no tenga que estar concentrado y que el algoritmo o el modelo sea suficientemente robusto para detectar específicamente, digamos, esa intención de mover las piernas y traducirlo a comandos de estimulación en la médula espinal. Vale, Andrea, te agradezco mucho tu respuesta. Y en relación a la segunda pregunta, disculpa que me tomo un poco de tiempo más, al tiempo desde que ocurre la lesión a que ustedes instauran como el manejo y bueno, y las primeras terapias relacionadas con todo lo que ustedes plantean, ¿han visto algún cambio o como lo que han evidenciado? Bueno, esta pregunta realmente, pues es una pregunta que tenemos porque todos los ensayos clínicos, tengo que aclarar que solo tenemos un paciente implantado con los dispositivos cerebrales. Tenemos 9 pacientes, perdón, implantados a nivel medular. Es decir, hay 9 pacientes con implante medular sin implante cerebral. Solo tenemos un paciente, que fue el último que les mostré, que tiene la tecnología a nivel lumbar más cerebral. De todos los pacientes que tenemos, todos entran en una fase crónica. Es decir, después mínimo 12 meses después de la lesión. Tenemos un ensayo clínico que esperamos iniciar pronto, que es el multicéntrico, donde va a ser en más centros, con pacientes con lesión aguda. Siempre tiene que ser después porque, claro, usted pues tiene que evitarse el riesgo de intervenir a una regeneración natural del cuerpo tratándose de regenerar o recuperar después de la lesión. Sin embargo, existe la pregunta de ¿qué pasaría? O sea, si tenemos efectos en recuperación, en regeneración, después de pacientes tan crónicos, que digamos, ese es, digamos, el efecto que tuvimos y que ha sido tan sorprendente, porque el paciente, digamos, que les mostré con implante cerebral lleva 10 años de lesión, y después de 10 años de lesión, a través de la intervención que hicimos con el puente digital, logra tener recuperación, que es muy sorprendente. Entonces la pregunta es, ¿qué pasaría si logramos intervenir de forma temprana o lo que se llama aguda después de una lesión? Si, digamos, esa tecnología podría tener un efecto, lo que se llama de booster, para la regeneración y la rehabilitación, y es una pregunta abierta que esperamos que el próximo ensayo clínico multicéntrico nos permitan
hacer una intervención más temprana. Más temprana también es difícil porque, como saben, estas lesiones son muy complejas y tienen consecuencias también a nivel sistémico. Entonces, obviamente la prioridad no es la movilidad, sino hay que estabilizar el paciente, porque un paciente con lesión medular, digamos, lo más grave que tiene no es la movilidad. Entonces también hay que dar un periodo de tiempo que el paciente se estabilice, que todo su equipo clínico, digamos, piense que está fuera de riesgo de otras complicaciones para nosotros, pues para nosotros o cualquier terapia intervenir para la movilidad. Vale, muchas gracias. Con mucho gusto. Gracias, Andrea. Y tenemos la última pregunta de Jenny. Jenny está por ahí, se ha levantado la mano. Muy buenas tardes para todos, muy buenas tardes, doctora Andrea. La saludo pues desde Bogotá, muy orgullosa de su trabajo. Y tengo dos preguntas. Yo soy una paciente con trauma raquimedular. Y la primera pregunta, ¿esta tecnología da estimulación a la movilidad? ¿También estimula la sensibilidad? Y la segunda pregunta es, ¿han visto los mismos resultados en hombres que en mujeres? Muchas gracias, doctora. Jenny, muchísimas gracias y muchas gracias por su pregunta. Desafortunadamente, no tenemos mujeres en estos 9 pacientes que han sido parte de nuestros ensayos clínicos. Y es desafortunado, pero también se debe saber que el 80% a 90% de los casos de daño medular es en hombres debido al riesgo, digamos, que son, pues la mayoría de casos es por accidente de moto, automovilístico y demás. Entonces también debido a ese porcentaje y al tener tan poquitos pacientes, desafortunadamente no tenemos mujeres, entonces no le podría responder esa pregunta. A nivel de sensibilidad, sí, como al principio de la presentación explicaba, entendimos cuáles eran esos mecanismos detrás de, a nivel celular, detrás de la estimulación eléctrica, y lo que nosotros hacemos es indirectamente activar el sistema motriz a través de la estimulación de esas fibras propioceptivas. Entonces, sí, cuando hacemos estimulación, cuando activamos la estimulación eléctrica, estamos activando todo el sistema, no solamente motriz, sino propioceptivo y sensorimotor. No todos los pacientes tienen el mismo efecto. La lesión medular, cada paciente es único porque su lesión es única a nivel digamos, a nivel vertebral o a nivel de dónde tiene la lesión, ya que pues normalmente es por un accidente. Entonces, ninguna lesión es igual a la otra. Y eso tiene pues diferentes efectos. Hay pacientes cuando se activa la estimulación, tienen, digamos, recuperan cierto grado de sensibilidad. Hay otros pacientes que la sensibilidad no se percibe como antes, pero tienen, digamos, una sensación donde pueden sentir de otra forma, digamos, sus piernas o esa reconexión, digamos, de sus piernas, pero no, digamos, de la forma natural o normal como se siente. Y hay pacientes que, de nuevo, no la perciben, pero son capaces de, digamos, percibir, digamos, superficies y demás sin, digamos, de nuevo, tener como esa sensación fina como se tiene una persona sin lesión. Entonces, sí, a diferentes grados y a diferentes niveles, pero sí se logra, digamos, activar un poco a nivel sensorial debido a que estamos haciendo como una excitación de todo el sistema. No es específico sensorial, pero al activar, digamos, todo el sistema, a veces se logra que algunas fibras, digamos, sensoriales que estaban por ahí no completamente cortadas, pues tengan, digamos, esa activación y puedan crear, digamos, esa sensación de nuevo. Listo, Andrea, gracias. Andrea, ya para dejarte dormir y
para no hacerla un poquito más larga, te escribieron que si de pronto tienen los datos del electroencefalograma o SOG libres para hacer entrenamiento de modelos. No tenemos base de datos pública por ahora, pero estamos trabajando en la publicación de esos datos y sí esperamos en el futuro y trabajamos en el futuro en general de todos esos datos que recolectamos, hacerlo open source para que más personas puedan investigar, pero en este momento no está habilitado. Pero los invito a que sigan nuestro trabajo a través de la página que publicamos, y el laboratorio pues tiene muchas publicaciones interesantes y también contactarnos para colaboraciones y demás. También a nivel de estudiantes siempre tenemos muchos estudiantes, entonces no lo duden si digamos tienen algún interés específico en escribirnos o escribir a los diferentes líderes, y demás en los diferentes grupos. Si van a la página tenemos, igual no lo puedo mencionar por tiempo, pero la aplicación, digamos, esa tecnología hoy en día lo utilizamos en diferentes patologías. Tenemos investigación en Parkinson, también en pacientes con lesión medular cervical o mucho más severo, para la estabilización de presión ortostática. Entonces también tenemos varias ramas de investigación, y la parte más celular y mecanística que está en Ginebra también tiene grandes investigaciones a nivel más biológico y mecanístico. Andrea, muchísimas gracias, en serio, por compartirnos tu conocimiento, de verdad muy interesante, y por resolver todas nuestras dudas y preguntas. Espero que estés muy bien, muchísimas gracias. Gracias a todos también por asistir. Quienes quieran volver a retomar la charla, va a quedar guardada en el Facebook Live del cole, que se encuentra en Facebook, entonces ustedes ahí lo pueden encontrar. Muchas gracias a todos por conectarse y por todas las preguntas. Gracias, Andrea. Estés muy bien. Hasta luego, gracias. Hasta luego.